cordial saludo a todos nuestros oyentes. Nos encontramos una vez más en este podcast pensado para tu bienestar. En el día de hoy estaremos hablando sobre cómo podemos reconocer nuestras emociones, lo que representa un desafío bastante grande porque hay tantos nombres de emociones que creería encontrar una con cada letra del abecedario, pues la cultura, la pertenencia a un grupo social, el lenguaje familiar y el que usamos para nosotros mismos se han encargado de ir alimentando este gran alfabeto emocional. ¿Cuántos de ustedes han tenido días grises y otros muy efusivos, en los que no encuentran cómo explicar lo que sienten o las razones puntuales por las que se sienten así? Recuerden que cuando de emociones se trata, hay una carga importante de subjetividad, dependiendo de cómo interpreta cada persona una determinada situación. En este sentido, es necesario empezar con el desarrollo del autoconocimiento de la conciencia emocional. Ya habíamos visto que la emoción va en línea directa con el pensamiento y eso que nos decimos es lo que vamos a sentir todo el tiempo. Al reforzar cotidianamente estos pensamientos, emociones, los volvemos hábitos y luego se convierten en creencias. Lo importante aquí es preguntarse entonces, ¿qué es eso que me estoy diciendo? ¿Qué estoy sintiendo a diario y que puede estar impactando de manera positiva o negativa? No se trata de volver a la discusión de si hay emociones positivas o negativas. Ya sabemos que hay unas que generan displacer y otras que producen placer. Se trata de identificar cómo mi comportamiento puede llegar a limitarme o a impulsarme debido a mis creencias. Para el desarrollo del tema de hoy, denominado Haciendo un reconocimiento de mis emociones, es necesario primero dejar de lado la premisa que dicta que todo el tiempo debemos estar bien, y que este sería el objetivo de reconocer las emociones. Por el contrario, ese ejercicio de introspección busca que te entiendas mejor para ayudar al cuerpo y a la mente a estar más equilibrados y sanos. El cuerpo y la mente responden a esas emociones y pensamientos. Por eso, aunque te quieras negar a sentir, es imposible, porque todo está interconectado y de alguna manera tus emociones se harán visibles. Para contextualizar un poco mejor, piensa en las siguientes situaciones. ¿Recuerdas esas mariposas en el estómago cuando te enamoraste por primera vez? ¿O esas fuertes palpitaciones y temblor involuntario en tu cuerpo cuando te hicieron un llamado de atención por algo que considerabas injusto? ¿Cómo te fue con ese dolor en el pecho y ganas de llorar cuando perdiste a un ser querido? Aunque las emociones se relacionan con los pensamientos, estas también van al cuerpo, ya que los neurotransmisores o mensajeros químicos envían señales al cerebro que las convierte en sensaciones corporales. Al tener este tipo de expresiones, lo primero que debemos hacer es identificar en qué contexto y situación me encuentro para entender por qué me ha causado esa determinada sensación. Después de identificar el contexto, es necesario establecer si la sensación que estás experimentando es agradable o no, si te genera placer o displacer. Pregúntate, por ejemplo, si te sientes cómodo o tranquilo, si por el contrario estás irritable o no sientes ganas de hacer nada. De esta manera, le empiezas a dar una base o a ubicarla en un grupo de emociones más generales y fáciles de reconocer, como la ira, la tristeza o la felicidad. En un tercer momento, se requiere que determines la intensidad con que se están manifestando tus emociones. Esta intensidad se refiere básicamente al grado de energía en que se están manifestando, intensidad alta o baja. Suena un poco complejo, pero no hay de qué preocuparse. Todo es cuestión de práctica. Imaginemos esta historia. Te encuentras en un día lluvioso, en el que aparentemente no ha sucedido nada extraño. No sientes ganas de comer, ni de hacer tus actividades diarias, ni siquiera de bañarte. Hasta ese punto, podríamos decir que puede tratarse simplemente de cansancio por la extensa jornada laboral o académica que tuviste. Pero al cabo de unas horas, experimentas una sensación de vacío que no te deja tranquilo y poco a poco empiezan a escurrirse algunas lágrimas. Te das el tiempo para preguntarte qué está pasando y recuerdas que al inicio de la semana lograste hacer alianzas para realizar una labor social en beneficio de una población en específico. Esperabas excelentes resultados y así fue. Todo salió muy bien. La comunidad la calificó como excelente.
Y dejaron algunos testimonios rescatando que se sentían reconocidos con acciones como estas. Pero tus líderes o profesores no pensaron lo mismo. No solamente desconocieron tu proactividad e intención, sino que además cuestionaron la efectividad de tu actividad, pese a no haber estado presentes. En ese momento omites esas reacciones, pues consideras que lo hiciste con la mejor voluntad. Al igual que la frase, terminas sintiendo que por hacer más hiciste menos. Te sientes frustrado, un poco enojado, desconcertado. Sin embargo, al día siguiente crees que has pasado la página para seguir adelante. Evidentemente es una situación hipotética, pero si la analizamos, en ese día lluvioso lo que estabas experimentando eran esas sensaciones que intentaste suprimir. Para que tengas una idea, podríamos hacer un acercamiento o una clasificación según lo explicado previamente y de acuerdo con el ejemplo. Tus emociones de ese día podrían identificarse con baja energía y bajo placer. Este descriptor permite distinguir emociones como la tristeza, la desolación, entre otras. Pero revisemos qué otras combinaciones se pueden hacer para que las tengas en cuenta. Con energía alta y bajo placer se pueden ubicar emociones como el enojo, la frustración, la ansiedad, la angustia, la ira. En el caso contrario, con energía alta y alto placer estarían la alegría, el entusiasmo, la excitación o la euforia. Y por nombrar una más, con energía baja y alto placer, se asocian la tranquilidad, la calma, la serenidad. Ahora bien, tener este tipo de acercamientos respecto a la identificación de tus emociones y al reconocimiento de su intensidad te podría indicar, por ejemplo, qué momento o qué estado emocional es más adecuado para probar cosas nuevas o para tener esa conversación incómoda y difícil que tenías pendiente, entre otras acciones. Esto no significa que todo debe ser programado. Recuerda que en la mayoría de los casos aparecen espontáneamente. Lo que sí puedes hacer es identificar esas alternativas de respuesta o de gestión ante emociones que sean muy intensas o displacenteras. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro encuentro del día de hoy, pero recuerda que seguiremos transmitiendo y construyendo contenido que nos ayude a vivir en sintonía.